¿Quieres unas uñas elegantes que combinen con todo este otoño-invierno 2025? Hoy te muestro las tendencias que estaremos utilizando todas y las uñas más elegantes y perfectas para la transición de primavera-verano 2025 a otoño 2025-2026. Así que comencemos. Chicas, mi nombre es Dani y ¿cómo están? Me alegra estar con ustedes porque creo que algunas ya están un poco cansadas del verano. Y bueno, hoy estoy con algo que les puede servir en la transición y con tendencias de otoño-invierno en uñas. Claro, no muy adentrados al invierno, pero sí al otoño. Todas estas uñas que veremos y platicaremos están muy de moda y las pueden aplicar ustedes como gusten. Es decir, si tienes uñas largas o si tienes uñas cortas, que también están muy a la moda. En el primer lugar tenemos las uñas moca. Si sabemos, esto es muy simple, el color del año lo vimos prácticamente hace más de 8 meses, que es el Mocha Mousse. Así que la verdad es que este es el mejor color de transición para el verano hacia el otoño y estar en el otoño con uñas en tendencia. Un color cálido, mediano, como muy familiar, que nos hace sentir muy arregladas y que le da un toque muy sensual, pero también muy formal a las manos. Como saben, las manos hablan y siempre hay que tenerlas bien arregladas, ya sea en formato largo o corto. La verdad es que si no eres de mucho color, el mocha te va a sentar muy bien porque es un color bastante tranquilo, no es como muy fuerte y verdaderamente es un color muy elegante, perfecto para la transición. Hablemos de las uñas cortas para quienes les gusta solamente la uña corta. Hoy es una gran tendencia y seguimos viéndola porque de alguna manera, no sé si vieron mi video que les dejaré al final de algunas tendencias que ya se ven desde ahorita para el 2026. Bueno, vamos a regresar mucho al orgánico, a las cosas que se hacen mano a mano y esto se va a ver mucho en el 2026, las uñas cortas que nos permiten, ya saben, hacer todo con las manos. Así que si las quieres traer un poquito chic, yo te recomiendo esos colores profundos, colores vivos. O si eres de aquellas que te gustan las uñas naturales, puedes traerlo con un brillo o con un color rosado prácticamente traslúcido, muy bonita manicura, algo de brillo y estarás perfecta. Pero en sí, la uña corta con colores intensos lo veremos mucho en la transición y esto depende lo que te gusta. Pueden venir los chocolates, puede ser un rojo, puede ser un anaranjado profundo, puede ser un verde, algo que te haga sentir otoñal o dentro de estos tonos estilo mocha. Estos son ideales, son elegantes y te dan ese toque chic a tu outfit. No necesitas siempre tener las uñas largas, las puedes tener cortas y chic. Uñas en colores neutros pero tranquilos que de alguna manera nos dan tranquilidad. Aquí estamos viendo entre uñas largas y cortas y vemos cómo los colores neutros pero bastante tranquilos se apoderan de la transición y del otoño. Aquí podemos ver tanto colores beige como colores palo de rosa, que siempre en un acabado un poquito glossy, brilloso, que se vean como si nos acabáramos de poner el brillo, están perfectas. También vemos los colores blanco, traslúcidos, ya saben, el tono lechoso, traslúcido, también estos rosas muy traslúcidos y todo lo que se vea muy si fueran tus uñas naturales, pero un poco mejor, es decir, con un toquecito. Creo que en los salones donde nos hacemos las uñas o donde nos hacen la manicura, hay miles de tonos que van reflejando ya esta tendencia y que te van a hacer ver fresca, pulida, bien vestida y con las manos espectaculares. Si estás buscando algo un poquito más elaborado, pero también dentro de la línea elegante, ya veremos los detalles en metálicos que pudieran ser glitter dorados, que pudiera ser, por ejemplo, una línea, un trazo de la línea o el trazo del francés. Todos los elementos metálicos, ya sea si eres del lado cálido, pues será el dorado. Si eres del lado más frío, pues puede ser el plateado, el oro rosado. Pero
algo que le dé un detalle. Aquí estamos hablando de detalles para que sea algo más sutil, algo más elegante y que combine básicamente con todo. Normalmente cuando metemos detalles ya dorados es cuando ya nos vamos un poquito más hacia el otoño, estos colores que vemos ya en la naturaleza, ¿no? Ya saben, estas hojas ya cafés, estos verdes y estos cafés ya muy otoñales. Para esa época es ideal estos tonos, pues un poquito los detalles dorados, pero los puedes ir aplicando ya desde una transición del verano soleado y potente que va al otoño. Así que perfecto también para la transición, aunque un poquito más recargado hacia el otoño. Ya para estos días nublados que vemos, más nublados que soleados, también es perfecto. Regresamos como todos los años a los animal print. La manera de hacerlo más sutil, más elegante y más combinable es dejarlo como en un lado francés. Es decir, que la parte del animal print pues sea un poquito menor a lo de la uña. Es decir, si lo haces en el francés, si te decides por una cebra, si te decides pues por un animal, ya sea en tonos cafés, bueno, como tipo leopardo o tipo la concha nácar, ya sabes que es en tonos cafés. Si lo dejas en la punta o si das solo un detalle en parte de la uña, va a ser mucho más combinable, no va a ser tan pesado. Siempre cuando dejamos las decoraciones o el art nail o el nail art, como ustedes quieran, en una parte de la uña, siempre va a ser mucho más fácil de combinar y resultan diseños menos pesados. Y cuando son diseños menos pesados, podemos ser más versátiles con nuestra forma de vestir sin que sea como tan pesado el outfit o con tanto estampado o con tanto color. Así que siempre como consejo, en diseños menos resulta más. Las uñas cristal que tanto le vimos usar a Hailey Bieber siguen siendo una de las tendencias más fuertes, no se van a ir a ningún lado. Y como saben, lo nacarado o este brilloso, lustroso, siempre nos va a dar indicio a la temporada otoño-invierno. Así que también lo veo espectacular, tanto para novias como para transición hacia el otoño, y durante el otoño-invierno van a ser básicas. Yo creo que este tipo de uñas por lo general las vemos todo el año, pero se ven mejor, nos dan una mejor tendencia de uñas cuando las ponemos con ropa un poquito más pesada, pues el nacarado o el lustroso siempre agrega como peso a la uña. Me parece que es un estilo sumamente elegante si quieres lucir uñas largas, muy elegantes, muy combinables. Este es un buen camino, ya estamos acostumbradas, ya lo hemos visto mucho y creo que es algo que podemos aplicar básico. Ya muchos salones lo manejan, es un estilo seguro y siempre te vas a ver bien. Para las niñas trendy o las niñas que les gustan mucho las tendencias, bueno, las uñas mantequilla, ya saben, ese color mantequilla lustroso, también vienen mucho para otoño. Me parece que es una transición muy importante del no blanco que utilizamos en ropa este verano y en la primavera. Vimos siempre como que esas blusas en tonos amarillos y mantequilla, y creo que esta es la secuela. Es perfecta como una tendencia. Claro, tienes que ser un poquito más moderna, aventada, pero también al ser un color liso da como mucho juego a que puedas combinarlas bastante bien. Lo vamos a tomar como si fuera un pastel, pero normalmente ese tono amarilloso también lo vemos en los paisajes del otoño y queda perfectamente bien cuando lo queremos combinar con cafés, con verdes, con colores como el mocha mousse, todas las tonalidades de cafés, se ve espectacular. Para muchas fuera de la zona de confort, pero me parece que también si quieres agregar ese toque moderno, un color novedoso, me parece el ideal. Y para terminar, algo o una tendencia de uñas o de diseño de uñas que estaremos viendo también muchas son las efecto gloss. Que claro, el efecto gloss habla del efecto un poco más natural, brilloso,
muy aplicable en todas las uñas que van como hacia más claras, ¿no? Los palos de rosa, los rosas más naturales, los blancos translúcidos, los nacarados que también tienen algo translúcido, o sea, todos estos colores que nos hacen ver como un gloss, es como mucho brillo, que se vean muy frescas las manos, que se vean muy lustrosas. Y claro, todo esto nos da un plus a la vestimenta porque aparte de que el retoque es un poquito más prolongado, es decir, aguantamos más al retoque, creo que es una tendencia que es muy fresca y que le da mucha luz a las manos y le quita peso a los outfits de otoño. Es decir, es como una balanza que te ayuda a que te veas más ligera. Me parecen súper combinables y creo que ahorita esta tendencia de lo brilloso, si eres de uña corta, también te va espectacular. Es solamente como un toque y te va a hacer ver como muy fresca. A mí este tipo de tendencias se me hacen las más combinables, las más elegantes. Obviamente el francés nunca se va a ir a ningún lado, es algo como para toda la vida y para las chicas clásicas, que claro, les enseño las mías, que es una variante del francés. Yo necesitaba algo en toques blancos, pero con un toque un poquito más moderno y bueno, este es un francés con puntos. Ustedes pueden darle algo de variedad a los franceses pues siempre estarán ahí y tienen muchas variantes, ya sea con colores otoñales, con los blancos, con puntos o con rayas. Creo que el efecto francés todos lo conocemos y es algo que siempre va a prevalecer en el estilo y en las tendencias de las uñas para cada año. Así que chicas, gracias por haber visto estas nuevas decoraciones, estas uñas que se utilizarán este otoño-invierno, ideales, elegantes para la transición y para los eventos que tengan. Platíquenme cuál fue su favorito y si quieren que les hable de diseños más pesados, es decir, como el estilo coreano, uñas estilo coreano, pues déjenmelo aquí en los comentarios y con gusto les puedo hacer algo. Les mando un besote, espero que les haya gustado y platíquenme si ustedes ya están cansadas del verano o como estamos a principios de agosto, pues se sienten que todavía debemos de tener más información para este verano. Me encantaría saberlo aquí porque ustedes me ayudan a guiarme. Les mando un beso, cuídense mucho y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.